Jorge, con nosotros acá en el estudio de Gama Visión en Guayaquil, con el aparatito este que se cae. Por suerte se cae, imagínense si lo tuviéramos que tener fijo todo el doctor Víctor Vanegas, que es presidente doctor Vanegas, del Ministerio Público, doctor, ¿no? Así es. Y el tema, como el cargo del doctor Vanegas Lúdica tiene que ver con el Ministerio Público, quien desde hace algunos meses, para seguir esa moda ecuatoriana, no tiene titular, sino que tiene encargado. El Tribunal Constitucional la semana pasada emitió una resolución y en base a esa resolución entiendo que se va a proceder a hacer la terna, porque es una terna, doctor, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tema de fondo en este problema? Porque en el fondo lo que los ecuatorianos queremos es que se nombre a alguien, se llame como se llame, con un proceso correcto, con garantías suficientes, y que se acaben los encargados, porque aquí la fiscal es encargada, el contralor es encargado, el presidente, bueno, ese no es encargado, dependiendo del punto de vista, pero demasiado encargado aquí. No solamente el país, sino también el Ministerio Público requiere que exista un titular, pero debe decirle que en ciertos casos los encargados resultan ser muy fructíferos para una institución, como es el caso de la doctora Cecilia Armas, que en el caso del Ministerio Público ha significado pues progreso, avance, desarrollo y mucha seguridad para nuestra institución. Pero fundamentalmente lo que la Federación de Funcionarios del Ministerio Público se encuentra analizando es que una vez que el Tribunal Constitucional ha desechado la demanda que presentó el presidente Gutiérrez, la procedencia o no de que el Consejo Nacional de la Judicatura elabore la famosa terna para presentar candidatos al ministro fiscal. Porque recuerde usted, y la historia no puede cambiar, hace un año yo estuve con usted y le dije que esa terna no iba a generar finalmente un titular. ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué? Porque la terna fue presentada extemporáneamente, porque cuando se presentó adoleció una serie de falencias. Por ejemplo, la firmó el presidente de esa Corte Suprema cuando debió haberla presentado el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Judicatura. Y eso determinó, finalmente el Congreso resuelva devolver la terna. Pero de acuerdo con las atribuciones que tiene el Congreso en el artículo 130, el numeral 11, se sostiene que cuando el Consejo Nacional de la Judicatura, dentro de los 20 días después de producido la vacante, no ha presentado la terna, le corresponde al Congreso directamente elegir el titular. Y yo creo que ese es el punto que debe discutirse mucho antes de que el Consejo Nacional de la Judicatura pretenda hacer un concurso, que tampoco la ley ni la Constitución habla de ningún concurso. Sí, pero la ley tampoco hablaba de concurso para la Corte Suprema y lo hicimos con concurso, ¿de acuerdo? Bueno, recuerde usted que eso es una cosa excepcional que el Congreso estipuló para poder designar una Corte Suprema. Y lo hizo de una manera que entendió que era la parte más idónea. Pero también a esa comisión de la Corte Suprema, de Comité de Calificación, que presidía el doctor Carlos Estarellas, yo le presenté, y usted lo sabe porque fue público, un petitorio, en el sentido de que los candidatos a Corte Suprema también sean puntuados los que habían sido fiscales, ministros fiscales, porque esa es parte de la actividad que desarrolla el abogado y sobre todo quienes dirigimos la acción pública y penal. Lamentablemente, el petitorio que se hizo al doctor Estarellas no fue valorado. Y ocurre que quienes hacemos la actividad de fiscales, que tenemos la experiencia en esa actividad, tenemos desventaja. ¿Qué es lo que pretende ahora este Consejo Nacional de la Judicatura en este famoso concurso? Puntuar la docencia, puntuar los títulos de maestría, de diplomado, los libros de especialidad, los libros, la docencia. La práctica no. Es un punto fundamental. La práctica no tiene nada que ver. ¿Cómo? La práctica no tiene nada que ver, por lo visto, y la práctica es fundamental en toda profesión, doctor Vanegas. Pero por supuesto, es que casualmente las instituciones se enriquecen con la experiencia que tiene cada uno de sus funcionarios. ¿Y qué es lo que pretende el Ministerio Público a través de la Federación? Que se reconozca la carrera del funcionario del Ministerio Público, como lo ha hecho la actual encargada, la doctora Cecilia Armas, que ha permitido que muchos amanuenses pasen a ser secretarios, algunos de ellos pasen a ser a través de los concursos fiscales, y algunos fiscales pasen a ser ministros fiscales, porque eso engrandece la institución, eso permite valorar
a los funcionarios que tenemos dentro del Ministerio Público y permite que vayamos nosotros mismos tanizando nuestros valores. Asimismo, el Ministerio Público requiere que este Consejo Nacional de Judicatura, en primer lugar, valorice la experiencia que tiene el funcionario que ha dedicado 10, 15, 20 años a nuestra institución. Y eso tiene que tener más puntaje que un título de maestría, un título de diplomado de especialidad. Siempre y cuando en esos 10, 15 o 20 años no haya pues una serie de denuncias, porque últimamente en el Ecuador se puso de moda el decir, en algunos casos creo yo con fundamento, en otros sin ningún fundamento, que la Fiscalía era una corresponsable del problema delincuencial, porque no sé, en mi opinión, porque pues, el nuevo código de procedimiento que se lo copiamos a Estados Unidos, aquí no funciona. Aquí no hay ni la plata, ni los medios, aquí no hay el poder que tiene la Fiscalía de los Estados Unidos. Y entonces se le pide, Mussolini decía que él no podía hacer estatuas de mármol con lodo. Pero Rodolfo, cuando nosotros éramos compañeros en la Universidad Católica, en la dirigencia estudiantil, se discutía ya el problema delincuencial, y no es solamente quienes hacemos la labor de administrar justicia los que encontramos las soluciones al problema. Hay otro tipo de soluciones, que es el trabajo, que es una alimentación adecuada para el pueblo, y bueno, una serie de factores que no vine yo para discutir eso. Evidentemente que quien sea seleccionado no debe tener una mancha en su expediente, porque lo que se pretende es buscar calidad, se pretende seleccionar lo mejor. Y bajo ese esquema, el Ministerio Público y sobre todo la Federación, no solamente que va a ser observador, no solamente que va a ser veedor, sino que además va a ser crítico de este proceso. Nosotros no vamos a permitir, y así se lo planteé yo al presidente abogado Pedro Alvear de la Comisión Especializada Permanente de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional, en el escrito presentado el 10 de agosto del año 2005, cuando el Congreso invitó a que se presenten reformas a la Constitución, en el sentido de que no le corresponde a la función judicial ponernos un titular a nosotros como Ministerio Público, porque entonces ya no tenemos independencia ni autonomía. ¿De qué se trata? De que la función judicial quiera poner nuestro titular y a través de ese titular pretenda luego seleccionar fiscales que nazcan de la función judicial. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que mantener una completa autonomía e independencia como lo dice la Constitución, y tenemos que llegar más tarde que temprano a la posibilidad de que sea otro organismo, otro colegio electoral el que elabore la terna y la presente al Congreso Nacional para que finalmente él escoja y él elija. Doctor Vanegas, perdón, Jorge. Doctor Vanegas, una consulta. Tengo la sospecha de que ¿por qué nos estamos acelerando tanto en la designación de la fiscal? Si a lo mejor con el nuevo gobierno en 5 meses todo queda en cero. ¿Es eso factible? O si elegimos mañana al fiscal, aquel duraría 5 años. Mira, lo más grave es que para mí esto es casi como un tongo. Eso es explicar por qué. Porque llaman a un concurso. Este concurso terminará seguramente en 2 meses, octubre o noviembre. ¿Usted cree que el Congreso Nacional, en octubre o noviembre, cuando ya existe un nuevo presidente, o por lo menos dos candidatos... En noviembre ya existe presidente. Bueno, noviembre ya existe un nuevo presidente electo. El Congreso se va a atrever a nombrar un titular. Entonces el Ecuador está cansado de que le tomen el pelo, y nosotros no vamos a tolerar que se preste a este juego a nuestra institución. La Federación va a protestar, no solamente a través de los medios de comunicación, sino también con medidas de hecho si fuesen necesarias. Medidas de hecho. Sí, pero las medidas de hecho no son huelgas y ese tipo de cosas. Nosotros no practicamos ese tipo de actividad. No, porque la Constitución lo prohíbe, pues sería ya raro que quienes están encargados de eso violen la Constitución. Conoce, Rodolfo, que nuestro accionar de toda la vida ha sido rechazar casualmente ese tipo de cosas. Pero existen otro tipo de medidas, ¿no es cierto? Y eso tenemos que nosotros tratar de hacernos escuchar, porque lamentablemente este país pretende que solo mediante otro tipo de medidas, que no sea el diálogo, que no sea la concertación, que no sea la crítica sana, la que permita escuchar los puntos de vista de los sectores gremiales. Bien. Lamentablemente, doctor, en televisión el tiempo es peor que los comités. Queda claro. Creo que usted ha puesto su punto con mucha claridad. Jorge, vamos. No, estamos totalmente claros. Muchas gracias, doctor Vanegas. Muchas gracias, doctor. Pasamos un corte. Muchas gracias.
La Federación Nacional de Funcionarios y Empleados del Ministerio Público del Ecuador, reunida en la ciudad de Quito, exhortó al Consejo Nacional de la Judicatura que luego de las próximas elecciones envíe la terna al Congreso Nacional para la designación del ministro fiscal. ¿Cuál es la prisa para elegir un ministro fiscal sabiendo que el Congreso fenece en sus funciones? Sabiendo que podría ocurrir que el Congreso devuelva la terna porque las fuerzas políticas no se van a poner de acuerdo. Y entonces, ¿a qué van a llamar? A que participen distinguidos ecuatorianos, juristas, que saben que a la final su participación va a ser inoficiosa, porque el Congreso finalmente no va a elegir por esta circunstancia política que vive el país. 7 de la mañana con 2 minutos y pasamos. De otro lado, la Fiscalía del Guayas abre una indagación previa para una de las denuncias que se formalizó en contra del consorcio del Pichincha. El fiscal Héctor Vanegas abrió las puertas de su despacho para que otros que se consideren afectados también se acerquen a denunciar. Después de poner formalmente su denuncia ante la Fiscalía, David Vaquerizo Ponce acudió este martes a reconocerla y a exponer por qué se siente perjudicado ante el fiscal que asumió la indagación previa. Lo que he pagado, 13.000 y pico, 13.400 dólares más o menos, más la oferta que son 6.400 dólares, dan más o menos 19.800 dólares para que me entreguen un carro de 16.890 dólares. La novedad es que cuando pasa la asamblea adjudican a otra persona y por sorteo sale otra persona y a mí me dejan otra vez adentro. Siga pagando. O sea, son casi 3.000 dólares que se me van ganando, pero ni aún así no tienen disponible para comprarme el carro. En 4 años de pagos mensuales de 268 dólares, el afectado dice haber ofertado en 3 ocasiones, prepagando inclusive las letras pendientes, pero sin resultados. El fiscal Héctor Vanegas incorporó al proceso